Ya, primero, buenas tardes a todos. Hoy día va a ser la clase virtual de historia. Sí, si ustedes se habrán dado cuenta, ya avanzamos con respecto a la semana pasada, que costó harto, la semana antepasada con el tema de la lluvia. Así que esperemos que hoy salga todo impecable. Además que eh, se supone no debería haber tanta interrupción de repente con el audio porque las preguntas las hacen aquí a través del chat, que yo sí lo puedo ver. ¿Ya? Si ustedes recuerdan, nosotros las clases anteriores habíamos estado viendo esto de las primeras civilizaciones, ¿ya? Distintas sociedades que en diferentes lugares del planeta, en África, en el caso de Egipto, lo que vamos a ver hoy día es en el Medio Oriente, Mesopotamia, los del lado asiático, la India y China, más los del continente americano, van a empezar a organizarse de una manera distinta y ya más avanzada con respecto a lo que había con los otros pueblos. Recuerden que aquí ya estamos en el paso de lo que era la prehistoria, la palehistoria, a la edad antigua, que es este periodo que parte con la invención de la escritura. El que vamos a ver hoy día es las civilizaciones de Mesopotamia. ¿Ya? La clase pasada nosotros estuvimos viendo Egipto, cómo se organizaba, el lugar geográfico que era bien importante, que es el tema del río Nilo, pleno desierto, sus creencias que estaban muy relacionadas con las construcciones, los cálculos y la organización que ellos tenían a partir del faraón. En Mesopotamia vamos a ver que ellos de partida son contemporáneos, o sea, se cruzaron en el tiempo, vivieron al mismo tiempo, pero desarrollaron una civilización de manera diferente. Y lo primero que les tengo que aclarar, Mesopotamia no es el nombre de una civilización en particular. Mesopotamia es el nombre geográfico del lugar donde van a aparecer distintos pueblos. Si ustedes buscan Mesopotamia como un lugar específico, es el lugar geográfico. Es como que yo les dijera, vamos a ir a la región de Atacama y vamos a llegar a Atacama y vamos a buscar la ciudad de Atacama, no existe. Van a encontrar Copiapó, Huasco, Vallenar, Chañaral. El lugar se llama Atacama, la región. Lo mismo pasa aquí, no es que una ciudad se llama Mesopotamia. Mesopotamia se llama el lugar completo, que es el que van a ver aquí en las imágenes, porque vamos a partir igual que con Egipto con la ubicación geográfica. El objetivo de nuestra clase, como dice ahí, ¿cierto?, es explicar las características de las primeras civilizaciones. En este caso, las civilizaciones, los distintos pueblos de Mesopotamia. ¿Ya? Voy a avanzar. Ahí lo tienen ustedes. Esta es la ubicación geográfica. Este lugar es lo que nosotros le llamamos el Medio Oriente. Si se dan cuenta que aparece Arabia, ahí yo voy moviendo el cursor. A este lado tienen Egipto y vendría todo el continente africano. Aquí arriba, si siguiéramos el mapa hacia aquí afuera, tendríamos el continente europeo y hacia el otro extremo está el continente asiático. Ahí yo muevo el mouse. Entonces, esta zona donde dice, ahí le voy a marcar yo, dice río Éufrates y río Tigris, la zona que queda entre los dos ríos es lo que se le llama Mesopotamia. ¿De dónde sacaron ese nombre? Mesopotamia es el nombre que le dieron los griegos y significa tierra entre ríos, porque está precisamente entre los ríos Éufrates y Tigris. Y en esta zona, entre los ríos, van a ir apareciendo diferentes pueblos que van a dominar la zona. Cuando va subiendo uno, van quedando bajo dominio o decayendo los otros. Por eso no es que exista una civilización que se llama Mesopotamia, sino que son distintos pueblos que van apareciendo en la zona. ¿Ya? ¿Y por qué tanta pelea por este lugar? Si ustedes se dan cuenta, este si bien es un mapa casi político, no es geográfico, esta es la única zona fértil dentro de todo lo que hay alrededor, que es desierto. Arabia, esta zona es desierto, aquí hay montañas y aquí hacia el norte también hay montañas. Entonces el único lugar con las condiciones para el cultivo, que era la principal actividad de las civilizaciones antiguas, la agricultura, les quedaba este espacio. Y por eso tanta pelea. Y además, que es el puente, entre comillas, terrestre que une África, Asia y Europa. Entonces es como el lugar central por donde todos tenían que pasar. Por eso tanta pelea, incluso hasta el día de hoy. Ustedes cuando escuchan conflictos en Irak,
en Israel, Palestina, Siria, están todos en este Medio Oriente, con la diferencia que ahora no pelean precisamente por la agricultura. Esta zona además tiene mucho petróleo, ahora tiene petróleo. Por eso pelean tanto. En esa época era por el tema agrícola y por el tema del comercio, porque es el cruce de todos los caminos. ¿Ya? Entonces tenemos primero la ubicación geográfica, que la tienen ustedes aquí en el mapa. No se preocupen porque después yo el mapa, saben que se lo subo al Classroom, el PowerPoint, y que va a ir con la guía de la clase. Todavía no lo tienen porque primero teníamos la clase. Si alguien tiene alguna consulta, la hace aquí en el chat. Yo lo estoy viendo. Avanzamos. Aquí tienen ustedes los pueblos que existieron, habitaron la zona de Mesopotamia, los principales. Tienen la línea de tiempo arriba, imagínense. 4000 años antes de Cristo. Ellos incluso en varios aspectos partieron y son más antiguos que los egipcios. 4000 antes de Cristo, 2500 antes de Cristo, 2100, 1250, 612, y no, como es antes de Cristo, es como, y que rabean en matemáticas con los positivos y los negativos. ¿Ya? A medida que se van acercando al año cero, van disminuyendo los años. Ya después del cero van subiendo. Nosotros, por ejemplo, estamos en el 2020, perdón, después de Cristo. Ellos son antes de Cristo. ¿Ya? Tenemos, por ejemplo, los sumerios, que es un pueblo bien importante de los que partió en Mesopotamia, porque de los sumerios se supone que, entre otras cosas, inventaron la rueda, el arado, técnicas de regadío y la escritura. La primera escritura que existió, que se sabe hasta ahora de la humanidad, la inventaron los sumerios y más adelante la van a ver ustedes en imagen. Después de los sumerios aparecen los acadios. Después de los acadios viene el primer importante, que son los babilonios, que dominaron todo eso, todo Mesopotamia. Después a los babilonios los superan los asirios. Los asirios dominaron todo lo de color amarillo. Si ustedes se dan cuenta, dominaron no solo Mesopotamia completa, sino que incluso Egipto. Egipto estuvo bajo dominio asirio. Después cayeron los asirios, volvieron a gobernar los babilonios, por eso dice dos veces Babilonia, después dice Neobabilonio, porque lo lograron después, otra vez, y finalmente aparecen los persas, que dominan prácticamente, si ustedes ven el mapa, Egipto, todo el Medio Oriente, incluido Mesopotamia, hasta llegar casi a la India. Entonces, ahí se dan cuenta que en realidad no es un pueblo de Mesopotamia, sino que son varios que en el transcurso de estos miles de años se fueron turnando en el dominio de la zona. Por eso resulta complejo hacer como algo general, porque en realidad cada pueblo fue aportando lo suyo y además iba tomando lo que había dejado el pueblo dominador. El pueblo a veces conquistado, no es que lo borraran completamente todo, muchas veces adoptaban diversos elementos. Tenemos entonces la ubicación geográfica, no se les olvide, Mesopotamia es en el Medio Oriente. Actualmente es Irak, un país que se llama Irak, que termina con K. Ese es el actual Mesopotamia. Los ríos antes corrían separados y desembocaban separados. Ahora, como le hicieron tantos cambios al río, al Éufrates y al Tigris, corren separados, pero la desembocadura ahora es unida, porque los desviaron. Pero eso ha pasado con el correr de los años. Tenemos la ubicación geográfica. ¿Quiénes van a habitar? Ahí los tienen ustedes. No son los únicos, hay varias ciudades más dentro del territorio de Mesopotamia. ¿Cómo funcionaba Mesopotamia? Esto es en general, porque como cada ciudad que va a ir apareciendo eran ciudades-estado, o sea, como pequeños países que cada cierto tiempo dominaban. Por ejemplo, Ur es una de las ciudades, Uruk es otra, la más conocida que Babilonia. Entonces tienen varias ciudades que van apareciendo. No es que hubiese en algún momento un rey que dominara sobre toda Babilonia, cada ciudad no. Eso pasaba cuando una ciudad extendía mucho su dominio, pero cada ciudad se gobernaba de manera distinta. Eso lo tienen que recordar porque es parecido a lo que después uno ve con los griegos. Los griegos también tenían ciudades-estados separadas, pero reciben otro nombre. ¿Listo? ¿Qué ocurre en Mesopotamia? Vamos a tener, fíjense, es prácticamente igual a la que vimos con Egipto, con la diferencia que a la cabeza no está el faraón, hay un rey
Y aquí ya tienen un cambio. El rey es representante de los dioses en la tierra. Es como el nexo entre los que estamos en la tierra y los dioses que están en el cielo. Pero el rey no es un dios, cosa que en Egipto ocurría. Si ustedes recuerdan, en Egipto el faraón era un dios viviente. Aquí no, aquí es el representante de los dioses, pero él no es un dios. ¿Ah? Esa es una diferencia importante. Obviamente tenía todo el poder, tenía todas las atribuciones, los derechos, pero no tiene el carácter divino que sí tenía el faraón en, en Egipto. Luego viene el grupo dirigente, donde están ciertos los mandos del ejército, los cargos más altos, los grandes propietarios de tierras, comerciantes, obviamente no los comerciantes pequeños, los comerciantes de mayor peso, y los sacerdotes, que al igual que en Egipto, no solo cumplían la función religiosa, ellos ayudaban a que el rey y el grupo dirigente mantuviese el dominio sobre el resto de la población, porque no era solo el tema del culto, también manejaban el tema científico y el de los cálculos para el desvío de los ríos, de cuándo venían las lluvias, que en el caso de Mesopotamia eran más dependientes que en Egipto. ¿No? En Egipto, en pleno desierto, ellos cada cierto tiempo era parecido en algunos aspectos al norte chileno. Habían periodos en que llovía, había otros periodos en que les faltaba mucha agua, entonces no era algo seguro. Entonces era muy importante la labor que ellos cumplían. Tenemos el rey, el grupo dirigente y las personas libres. ¿Usaban a los esclavos para la guerra? Sí, ahí lo vamos a ver porque están al final del Francisco. Tienen las personas libres, campesinos, ganaderos, mercaderes, artesanos, todas las personas, ¿cierto? Pero que una cosa es que fueran libres y lo otro que tuviesen poder, ¿no? Porque en realidad el poder lo tenían los demás arriba. Ellos eran libres, pero no tenían derechos tanto como los de arriba, no. Y finalmente, y aquí está lo que pregunta el Francisco, esclavos. La mayoría de estos esclavos provenían de las guerras, ¿no? De los conflictos, ¿no? Tienen que haber sí usado esclavos para la guerra. Eso prácticamente todos los de la antigüedad los usaban. Obviamente lo más posible es que si enfrentaban al pueblo del esclavo, no lo iban a usar a él como soldado porque él se iba lo más posible a tratar de arrancar o iba a hacer cualquier cosa. ¿Ya? Si alguien tiene alguna otra consulta, o si no, seguimos avanzando. ¿Ya? Tenemos la organización, que la tienen aquí en el PowerPoint, tienen la ubicación geográfica, ¿cierto? El desarrollo de los distintos pueblos. Voy a seguir avanzando. Aquí tienen las ciudades. ¿Sí? Se sale la zona agrícola fértil, o sea, donde cultivaban, si se dan cuenta, es todo en torno a los dos ríos, el Éufrates y el río Tigris. Aparecen en rojo capitales, dice, y en amarillo, el círculo amarillo, principales ciudades. Ahí sale Ur, Eridú, Nippur, Basora, Asuna, dice ahí arribita, Babilonia. Son de las distintas ciudades que van a ir apareciendo. Incluso entre las ciudades más antiguas de la humanidad están las ciudades de Mesopotamia. Ur, por ejemplo, que la tienen ahí, Ur es la ciudad de Caldea que aparece en la Biblia, ¿no? Babilonia, esta ciudad varios la conocen por la historia de la Torre de Babel, ¿no? Que la Torre de Babel en realidad es la Torre de Babilonia y les voy a explicar para qué servía esa torre, ¿no? Que está mezclada con la historia bíblica. Y los otros son monumentos religiosos, que los vamos a ver, y los monumentos artísticos, ¿no? Eso es lo de Mesopotamia. Esa es la organización. Si se dan cuenta, claro, está en medio de todo. Entonces, era un lugar de paso para el comercio, un lugar de paso para la comunicación, y también además era la zona fértil y que era la que deseaban todos, porque era la base de la agricultura. Voy a mover yo aquí. Ahí, por ejemplo, tienen las ruinas de la ciudad de Babilonia. ¿Ah? Ahí, si ustedes se dan cuenta, no son las mismas construcciones que en Egipto. En Egipto, sobre todo, en el caso de los templos, eran construcciones de roca.
¿ya? De granito, y esas las arrastraban a veces por kilómetros para hacerlo. En el caso de las ciudades de Mesopotamia, lo que más usaron era el adobe que uno todavía lo ve, sobre todo en casas muy antiguas, o en las casas al interior en el valle de Elqui, porque ese era el material de construcción antiguo. El adobe es ladrillo en el fondo, pero de paja, es barro con paja, y eso lo cocían. Y una vez cocido, empezaban a construir. ¿Para qué lo cocían? Para que en caso de que no lloviera se deshiciera. Si no, sería súper fácil que a la primera lluvia todo esto se viniera abajo. Entonces ellos lo que hicieron, construían todo con esto, que es el adobe. Son estos ladrillos de paja, paja, barro molido, y después los cocían. No es tampoco que iban a pescar cualquier poco de tierra, le iban a echar agua, le iban a mezclar con paja y vamos cociendo, no. Tampoco funciona con cualquier barro, así que no es tan fácil como parece. Y además, tengan en cuenta que como el adobe no es tan firme como los ladrillos, los bloques que usamos nosotros, tenían que más o menos balancear el peso de una construcción. Aparte que no todo era construido de un piso. Tienen edificios enormes. Cuando veamos los templos se van a dar cuenta que no eran cosas pequeñas. Entonces, para eso, aparte del cuidado, tenían que tener mucho cálculo matemático. Imagínense que ellos se piensa que son los primeros que empezaron a construir las bóvedas, no bóveda de banco, estas bóvedas es como las basílicas, una bóveda cerrada, redondita, pero con esto, con adobe. Imagínense eso, es súper difícil. Tienen que calcular el peso, todo, entonces ellos medían y calculaban todo. O sea, para matemáticas, eh, espectacular para las mediciones. ¿Ya? Tienen las ruinas de Babilonia. ¿De qué vivían ellos? Aquí vamos con la parte económica. ¿Ya? La base principal la tienen en el lado izquierdo, la agricultura. Muy importante, como dice, la canalización de agua, por lo mismo que les explicaba. Como no existía, a diferencia de Egipto, como constante el tema de la lluvia y la subida y la bajada, tuvieron que ingeniárselas porque a veces llovía demasiado y el agua desbordaba los ríos y arrasaba con todo. Y a veces era lo contrario, no llovía absolutamente nada, entonces las cosechas se le empezaban a secar. ¿Qué hicieron ellos? Empezaron a canalizar el agua. O sea, empezaron a construir, por ejemplo, diques. ¿Qué es un dique? Son murallas para frenar el agua cuando subía. Empezaron a hacer embalses, como el embalse Puclaro que tenemos nosotros aquí en el valle. ¿Para qué? Para guardar agua para la época en que no iba a llover. Y hacían canales. ¿Para qué? Para desviar el agua por los caminos que ellos necesitaban. Entonces hacían tres tipos de construcciones distintas: para frenar, para acumular y para guiar. Y con eso lograron encauzar los dos ríos. Y así tenían agua cuando no llovía, o frenaban el agua cuando subía mucho. ¿Qué cosechaban? Hortalizas, cereales, no el chocapic ni ninguna de esas cosas, cereales. Por ejemplo, lo que más cultivaban los pueblos antiguos era el trigo, por lo menos en Egipto, en Mesopotamia, de esos sectores era el trigo la base de su economía. ¿Qué otra cosa más? La cebada, que la mayoría de la gente la conoce por el tema de la cerveza. ¿Ya? Ellos también la cosechaban. Y además estos productos les servían como medio de intercambio. ¿Ya? Cuando exportaban, importaban productos, todo lo que sacaban ellos de la agricultura lo intercambiaban. La ganadería, vacas y ovejas. El comercio, dice importaban. Aquí les explico, importar es cuando uno compra, ¿ya? Cuando uno trae. Por ejemplo, Chile tiene que importar, supongamos, petróleo, porque en Chile petróleo hay tan poco que no alcanza para la población, entonces tienen que comprarlo. Y exportar es lo que nosotros vendemos. En el caso de Chile, lo que más uno conoce que exporta es cobre. ¿Ya? Sí, como dice el Francisco, cobre. Entonces, para que tengan claro lo que es importar y exportar. ¿Qué importaba? ¿Qué tenían que comprar los pueblos de Mesopotamia? Piedra, pero piedras preciosas, o sea, joyas. Eso lo tenían que comprar de los lugares, sobre todo cercanos a las montañas, ¿ya? Ahí estaban las canteras y las minas donde sacaban las piedras. Madera también y metales. Eso era lo que ellos necesitaban y eso lo tenían que comprar. ¿Qué exportaban? La lana
de las ovejas y los cereales, ¿ya? La producción del trigo, la producción de cebada, todo eso era lo que exportaba, ¿ya? Y este mismo tema de que hubiese tanto comercio, porque todo al final pasaba por la zona de Mesopotamia, hizo que ellos primero, que lo tienen ahí en artesanos, creación y modelado de herramientas. ¿Por qué? Porque trataban de buscar la mejor manera de producir y ojalá después empezar a producir cada vez más. Y que además les sirvieran para su vida cotidiana. Entonces por eso aparece de manos de los sumerios la rueda y varios inventos que son súper importantes para la actividad económica, sobre todo la agricultura, ¿no? Incluso los primeros animales se piensa que fueron domesticados en esas zonas del Medio Oriente. Por eso es tan importante lo que hacen los pueblos de Mesopotamia, porque van sumando cosas que nosotros ahora tenemos como básicos. Uno dirá súper básico lo que hacían, claro, pero es el origen de todo, ¿ya? Por eso se habla muchas veces de que los pueblos de Mesopotamia, Sumeria, Babilonios, son el origen de la civilización occidental que somos nosotros. ¿Ok? Si alguien tiene alguna consulta, que yo miro el chat, no hay preguntas y hay hartos conectados. Aquí lo tienen, ¿ya? Esto, por ejemplo, obviamente es una recreación de lo que era la canalización. Si ustedes se dan cuenta, dice agricultura en Mesopotamia, salen unas palmeras que también lo usaban bastante, sobre todo una especie de aceite, le sacaban una especie de aceite y eso lo usaban, ¿no? El río se ve allá arriba, al fondo, y el canal. Se dan cuenta el río y desviaban. No es que desviaran el río completo, desviaban parte del río para poder regar zonas que no estaban cercanas o que eran muy áridas. Entonces así hacían las zonas más fértiles. Y se ven ahí, ¿cierto?, tirando con unas especies de bueyes para arar la tierra. Allá se ven algunos haciendo cosas de barro. Ahí se ve a alguien transportando. Entonces así funcionaba todo, ¿no? Por eso era tan importante cuando se habla de obras hidráulicas, o sea, obras de canalización del agua o para mantenerla o para frenar su avance. Luego tenemos la religión. La religión, aquí hay varias diferencias y los van a notar con lo que vimos anteriormente de Egipto. De partida, son politeístas, ¿ya? Eso parejo con todos, prácticamente todos los de la antigüedad, con algunas excepciones. Creían en muchos dioses. ¿Por qué? Porque a todos los fenómenos naturales le asociaban un dios. Entonces tienen del viento, de la tierra, del sol, la luna, eh, el resto de las estrellas. ¿Ya? Cualquier cosa desconocida lo asumían como un dios. La mayoría de los dioses en Mesopotamia sí son antropomórficos, tienen forma humana y tenían prácticamente los mismos defectos, ¿ya? Peleaban entre ellos. Si la única diferencia era que eran inmortales, que es lo que aparece aquí al ladito, ¿ya? Entonces, tenían muchos dioses, como dice ahí, se manifestaban a través de los fenómenos naturales, incluso a través de los sueños, y tenían digámoslo así, los mismos defectos, las mismas cualidades de un ser humano, pero la única diferencia es que eran inmortales, o sea, no se morían. Y lo otro, que es bien importante en el caso de la religión, ellos no creían en la vida después de la muerte, pero a diferencia de muchas otras religiones, no creían que la otra vida iba a ser mejor que esta. Ellos pensaban que la otra vida, la que les esperaba después de la muerte, iba a ser oscura, no muy buena. Entonces trataban de aprovechar al máximo la vida que les tocaba, ¿eh? Que es distinto a lo que ocurre en Egipto, que ocurre incluso ahora con las religiones. Las religiones ahora la mayoría dice, ¿cierto?, que uno fallece y va a pasar una vida mejor. Ellos no, es al revés. Para ellos lo importante es esta vida. Además, la imagen que ellos tienen de los dioses es como muy pesimista. Ellos le temían a los dioses, se supone que los seres humanos habían sido creados por los dioses para servirlos, porque los dioses no trabajaban. Entonces es una idea totalmente distinta en cuanto a sus creencias. Ahí tienen algunos dioses, yo le puse la imagen, por ejemplo, que los anoté yo aquí, Anu,
voy a ir marcando con el cursor, es el dios del cielo. Enlil, el señor del aire. Enki, o Ea, porque aparece con varios nombres, es el que crea los hombres y los oficios. ¿Ya? Él le entrega los oficios para que los hombres trabajen. Sin, que es la luna. Istar, que es del amor, la guerra y la fertilidad. Y el que aparece aquí que dice Shamash, es del sol y los astros. ¿Ya? Estos, sobre todo, los tres de arriba son los más importantes, como la trilogía de los dioses de, de Mesopotamia. Ya estoy leyendo aquí. Si tenían solo eso, no. Tienen muchos. Yo puse aquí los principales. Es como que yo ese día cuando vi Egipto les puse como 6 o 8, pero en Egipto existían más de 200 dioses. Aquí pasa algo parecido. Y además que tienen la complicación de los nombres. Porque estos mismos dioses que ustedes ven aquí con los nombres que yo les puse, tienen otro nombre porque hay algunos que son de Sumeria y después cuando los aceptaron los babilonios le cambiaron el nombre, pero era la misma figura. Entonces es más o menos complicado. Por ejemplo, el Enki que aparece ahí es Ea, si no me equivoco, en los sumerios. Es el mismo dios, pero con diferente nombre. Entonces tiene una cantidad de dioses más o menos grandes. Yo puse ahí los más conocidos, ¿no? O los más importantes, porque uno es el que representa la tierra, el otro que representa el cielo, el que representa el sol, el que representa la luna. ¿Ah? Esos son los que puse yo aquí. ¿Ah? Pero hay muchos más. Si uno empieza a buscar, se va a encontrar con los dioses de Babilonia. Falsiroli, ese, el que me acabas de mencionar, Ra, es el dios sol de Egipto. ¿Ah? Es de Egipto Ra. Todos tenían sol, por si acaso. Shamash, que yo tengo aquí en la esquina inferior derecha, Shamash es el sol. Prácticamente no hay civilización antigua que no tenga el sol, porque como dependían tanto de la agricultura, uno sabe que de qué depende la agricultura, de agua y de sol. Entonces por eso eran tan importantes siempre el dios de la lluvia, el dios relacionado al agua, a los ríos, y el dios sol, porque eran los que permitían que funcionara el tema agrícola. Por eso. Ustedes aquí, por ejemplo, todos conocen a Inti. Inti les suena por el grupo musical el Inti Illimani. Inti es el dios sol aquí de los incas. Aquí que me están preguntando, Enki, que alguien preguntó también más arriba, si Enki era el más odiado. No, en realidad no, porque se supone que es el creador de los hombres. No sé si sería el más odiado, pero es el creador de los hombres. Y él es el que le da los oficios. Entonces, no sé si será el más odiado, como me preguntaron ahí, el Antonio y alguien más arriba, el Francisco. ¿No? Tendría que buscar si es el más odiado. Aunque eso variaba. A lo mejor era odiado porque representaba o era el principal en alguna ciudad, porque esto va variando. Cuando asume Babilonia, por ejemplo, el mando de Mesopotamia, claro, los que tomaron más importancia eran los dioses de Babilonia, pero ellos no borraban todos los dioses de los pueblos ocupados, incluso varios los asumían. Entonces ahí se imaginarán que la cantidad de dioses no es pequeña. ¿Ya? Voy a avanzar. Ustedes saben, van preguntando ahí porque yo los puedo leer. Tenemos aquí la mezcla, así como en Egipto pasaba esta mezcla de religión, ciencia y arquitectura, aquí es exactamente lo mismo. Ustedes tienen una serie de templos y edificaciones en Mesopotamia, pero la más importante es lo que se llaman los sigurat. Los sigurat no son otra cosa que templos. ¿Ya? Ellos también hacían sacrificios, pero por sobre todo servían para observación astronómica. ¿Ya? De observación astronómica, para mirar los astros. Ellos se guiaban mucho por el tema de las estrellas para saber qué les deparaba el futuro, qué iba a ocurrir, lo que modernamente se conoce como la astrología. Esto de saber el futuro a través de los astros, que es distinto a astronomía, que astronomía es el estudio de los astros. ¿Ya? La astrología es para saber qué les depara el futuro a través de la posición de las estrellas y de lo que nosotros modernamente conocemos como el horóscopo, porque ellos veían el nacimiento de una persona y el tema de las estrellas era muy parecido. ¿Ya? Ese es el origen.
Y estos sigurat, para volver acá, son como observatorios astronómicos. Para eso, esa era su utilidad principal, como verdaderos observadores astronómicos de esa época, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, dice muros de ladrillos secados al sol, muros decorados, una escalera. Esta es una imagen, ¿no? Es un dibujo, un esquema que alguien hizo. Y aquí tienen, porque yo la voy a mover, esta es la imagen real. Ahí está apareciendo de a poquito, que yo también lo estoy viendo. Esa es la imagen real del Sigurat. Por ejemplo, esta es de la ciudad de Ur. Si se dan cuenta, todo lo que está alrededor ha sido restaurado. Por eso se ve tan impecable. Y aquí en el centro, donde yo muevo el cursor, era el edificio hacia arriba. Pero claro, como es adobe y con el paso del tiempo, ya se ha ido destruyendo. Aparte que aquí en algunas partes de repente llueve. Entonces es mucho más fácil que se destruya. A diferencia de Egipto, que se mantenía mucho mejor, porque aparte de no tener la gran cantidad de lluvia, las construcciones son en otro material, ¿no? Por eso se mantienen mejor. Aparte que además con todo el conflicto, todas las guerras que han habido, sobre todo en esta zona del Medio Oriente, hay muchas cosas que han sufrido. Por ejemplo, yo recuerdo el año pasado, salió en las noticias cuando estaba esto del Estado Islámico y había una serie de conflictos. No encontraron nada mejor que entrar a un museo y arrasaron con todo lo que había, que tenían 3.000, 3.500 años de antigüedad, y eso ya no se va a recuperar porque lo destruyeron todo, ¿no? Por eso es tan importante resguardar esto, ¿ya? Entonces ahí tienen, por ejemplo, el tema mezclado religión con arquitectura y además con ciencia, porque no es llegar a armemos esto, hagamos como una especie de castillo de arena, no. Es súper difícil, y tengan en cuenta, esto lo hicieron hace 3.000, 3.500 años atrás. No había retroexcavadora, no había una pluma para levantar las cosas, no había una retroexcavadora para ir sacando, no, es todo manual y con cálculo, ¿no? Obviamente mano de obra esclava, muchísima. Y pasamos a esto, voy a esperar que ahí se ve bien. La escritura, ¿no? El paso de la edad de la prehistoria o paleohistoria antigua está marcada por la invención de la escritura. No es que todos escribieran al mismo tiempo y lo mismo. No, cada pueblo adoptó una forma de escritura la que inventó. En el caso de los egipcios vimos los jeroglíficos, la escritura hierática y la demótica. Sí, es parecida a la letra del Abdul. Y en el caso de Mesopotamia, los sumerios crearon esto, que es la escritura cuneiforme. ¿Por qué se llama escritura cuneiforme? Porque tiene forma de cuña, y si se dan cuenta, son rayitas, son líneas, que se hacían con un punzón. Así. Iban en tablillas de arcilla. Esto que parece un pan es una tablilla de arcilla, ¿no? Y ahí marcaban ellos, su escritura cuneiforme. Esa escritura es considerada la más antigua y es el punto de inicio, digámoslo así, de la, entre comillas, historia. Recuerden que la diferencia que antiguamente se hacía era que la historia comenzaba con los pueblos que escribían. Y yo se lo expliqué cuando le expliqué el término de prehistoria. ¿Ok? Ahí tienen la evolución de la escritura. Uno dice, ¿de dónde inventaron eso? ¿No? Ahí lo tienen. Por ejemplo, estrella. Ellos veían una estrella de esta manera, después lo dibujaban y después le cambiaron. Así fueron cambiando la escritura. En el fondo, claro, antes para decir cabeza de toro dibujaban la cabeza de un toro, pero después lo empezaron a cambiar por estos símbolos. En realidad, que dice ahí buey. El trigo, dice ahí espiga de cebada. Así partió el tema de la escritura. ¿Ya? ¿Sí se dan cuenta? Claro, uno dice, cuando lo mira ahora se da cuenta que en realidad, inicialmente fueron dibujos y que después fueron evolucionando para hacerlos más rápidos y más fácil, ¿no? Incluso ahí dice cabeza, la pierna, un cuenco para echar agüita, para echar cosas para comer, la espiga, un arroyo, el sol sobre el horizonte, a lo mejor, y una estrella. Así fue evolucionando esta escritura, la voy a echar yo un poquito para atrás, y después quedó en esto, ¿no? Que es la escritura cuneiforme. ¿Ok? No. Se le arrancó a alguien el audio.
¿Ah? Si quieren preguntar algo, acuérdense por el chat, porque yo los veo. Tenemos la evolución de la escritura y esto. ¿Ya? Los mesopotámicos tienen varios avances. Por ejemplo, el tema de la escritura, el tema de la rueda, el arado, la canalización del agua, el tema del horóscopo. Hay uno que es bien importante, que es el tema de los números, que ustedes lo tienen en su pantalla, y el sistema sexagesimal. Ustedes dirán, ¿para qué es el sistema de 6 en 6, de 60 en 60? Tiene que ver con algo que nosotros usamos habitualmente, que es el tiempo. Si ustedes se dan cuenta, los minutos son 60 segundos, la hora son 60 minutos, y lo que usamos para medir en el día son derivados del 6. Por ejemplo, las horas del día son 24, mediodía son 12, entonces son múltiplos del 6. La circunferencia del círculo son 360 grados. Un triángulo equilátero, que es el triángulo perfecto, son 3 lados de 60, porque la suma interior da 180. Entonces el sistema que ellos inventaron, que es de 6 en 6, el 60 en 60, nosotros lo usamos habitualmente y es súper importante. El tema de los grados, por ejemplo, el horario del planeta. El horario está dividido en usos horarios de 6 en 6, divididos por el paralelo, 3 grados para acá, 3 grados para allá. Entonces es súper importante lo que ellos hacen, fuera de todo lo demás, de la escritura, de las construcciones, de la canalización, el tema del horóscopo, el comercio, la domesticación de animales. Por eso muchas de las cosas que nosotros ahora usamos, obviamente modificadas, partieron con Mesopotamia. ¿Verdad? Eso, chicos, es todo lo que necesitan de Mesopotamia. Yo voy a salir de aquí. Si alguien quiere hacer alguna consulta, aproveche. Yo lo sigo viendo aquí, lo estoy empezando a ver en pantalla. A la Isabel, a la Ignacia, que tiene, parece frío porque está... ¿Alguien tiene alguna consulta? Ahora sí pueden, si alguien quiere, puede prender el micrófono y pregunta, porque ya dejé de presentar, así que los veo. ¿Alguien tiene alguna consulta? Ya. Pregunte, ¿quién va a preguntar? Primero quiero preguntar algo sobre la clase y después algo, otra cosa. Sobre cuando hablaban de esos idiomas que eran distintos, se entendían así al perfecto. O sea, en esas piedras que usted mostró, que estaba como tallada, esas piedras ellos se los pasaban para entenderse. Sí, lo que pasa es que, claro, hablar el idioma lo hablaban todos, pero saber escribir y leer, eso lo sabían pocos. No era algo común en esa época. Ah. Ay, profe, por favor, mi cámara es que me quiero secar el pelo. ¿Ya? Me da mucho ¿Alguien tiene alguna otra consulta? ¿Nadie? ¿Nadie más?